Muy bien, vamos a continuar en estas diapositivas. Vamos a hablar acerca de apoptosis y muerte celular. Bueno, aquí lo que estamos observando es, a grandes rasgos, es una imagen bastante sencilla en el cual tenemos una célula y por algunos agentes extracelulares, esta célula puede sufrir daño a nivel no tanto de ADN. Viene siendo más bien a nivel de citoesqueleto, de membrana celular, y llega al colapso, esta ruptura, este daño de la membrana celular llega al colapso, pues, de todo el material, no solamente del núcleo, y se forman como pequeños pedacitos de esta célula, y eso es a lo que se le llama apoptosis. Y esos, vesiculitas o esas bolsitas que se forman al final, se les conoce como los cuerpos apoptóticos. Bueno, hacia grandes rasgos, Virchow en 1958 fue el primer investigador en descubrir este proceso de la muerte celular. Cabe recalcar que la apoptosis se le puede considerar como muerte celular programada. En 1972, Kerr, Wiley y Curry implantan el término de apoptosis. Bueno, no implantan, implementan. La palabra apoptosis proviene del griego y se refiere a la caída de las hojas. Ese es etimológicamente lo que significa. Bueno, y en este caso vamos a ver que hay dos tipos de muerte celular. Un tipo de muerte es lo que se le considera, por ejemplo, la programada, es decir, que ya hay células predestinadas, y es bueno para los animales o las células, perdón, los organismos multicelulares. Esta muerte celular programada, la que está programada se le conoce como apoptosis, pero aquella que es por daños externos o internos se le conoce como necrosis. Es patológica la necrosis, mientras que la apoptosis es fisiológica. Por ejemplo, la apoptosis, el objetivo que tiene es eliminar células no deseadas, células envejecidas o células parcialmente dañadas que ya no se pudieron reparar. Por ejemplo, en la embriogénesis ocurre apoptosis, la involución de tejidos dependientes de hormonas, es otro tipo de apoptosis, la proliferación de algunas células, la eliminación de células innecesarias. Por ejemplo, en nuestra mano, en los primeros días de cuando éramos embrioncitos, usted y yo, pues nuestras manos pues eran una masa celular, entonces se fueron diferenciando, algunas formaron diversos tejidos, etcétera, y otras se fueron muriendo para poder generar lo que ahora conocemos como huesos no, dedos, perdón. Entonces, cada uno de estos dedos, pues se tuvo que separar. Hay otros animales, por ejemplo, los palmípedos, como los patos, pues tienen los marsupiales también, bueno, principalmente los patos tienen unidas sus patitas, ¿verdad? Lo que podría ser dedos, están pegados, lo que parecerían ser un análogo de nosotros, los dedos. Y bueno, así por el estilo, diversas partes de nuestro cuerpo, pues se han tenido que ir separando para que sean funcionales. Entonces, así a grandes rasgos tenemos la muerte celular apoptótica y la muerte por necrosis. Bueno, algunos videos, pero no son visibles en este formato. Vamos a avanzar. Bueno, otra también. Como le comentaba, la necrosis es patológica. Algunas alteraciones, por ejemplo, al ADN, acumulación de algunas proteínas mal plegadas, infecciones, pues estas son alteraciones que pueden ocasionar necrosis y pues ocurre para eliminar células que tienen daños irreversibles. También esto ocasiona pues atrofia patológica de órganos tras la obstrucción o la alteración del funcionamiento normal. Los cambios morfológicos, eh, por ejemplo, la retracción celular, la condensación de la cromatina, la cariorexis, es decir, el rompimiento
núcleo. La formación de vesícula citoplásmica, la formación de cuerpos apoptóticos, la fagocitosis de los cuerpos apoptóticos. Todos estos son cambios morfológicos que están relacionados con este proceso de la muerte celular. Bueno, a lo largo de estas muerte celular, pues vamos a ver que hay varios mecanismos para que ocurra esta muerte celular programada. Una es la ejecución, la iniciación y la ejecución de la apoptosis. Otro mecanismo a través del cual se mueren las células o se matan las células es a través de una vía intrínseca. Y alguna vez, o también se le conoce como la vía mitocondrial, cuando estábamos viendo mitocondrias o la respiración celular, le comentaba que ocurre, perdón, le comentaba que la mitocondria no solamente tiene como actividad la respiración celular, es decir, la generación de ATP. Tiene muchas funciones. Una de ellas es la que le voy a platicar el día de hoy, como es programar la muerte de células que están dañadas. Ahorita vamos a platicar sobre toda esta vía. Y a eso se le llama intrínseca. Y también está la vía extrínseca o iniciada por receptores. También hay mecanismos en los cuales convergirán en la activación de caspasas. Bueno, ¿qué es eso? Vamos a ir viendo poco a poco qué es cada una de ellas. Entonces, la iniciación de la apoptosis vía intrínseca, es decir, por la actividad de la mitocondria, y la vía extrínseca es iniciada por ciertos receptores. Bueno, vámonos directo a una diapositiva. A ver. Bueno, aquí tenemos una vía de los receptores de muerte extrínseca. Esta diapositiva es bastante completa, es muy sencilla, pero es muy completa para poder entender la vía de los receptores de muerte o la vía extrínseca. Aquí, por ejemplo, en esta célula tenemos ciertos receptores, que es la interacción de receptores del receptor con su ligando. Uno de los receptores se le conoce como el TNF o factor de necrosis tumoral. Este TNF se activa con proteínas conocidas como FAS y estas proteínas adaptadoras activan la vía de las caspasas. Estas vías de las caspasas se activan y se les conoce como caspasas ejecutoras y esta va a llevar como efecto el que estén activadas, van a fragmentar, van a inducir la fragmentación de la membrana celular, es decir, la va a empezar a hacer como picadillo, ¿verdad? Bueno, la va a empezar a romper, 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 romper en diferentes puntos y también pues va a ir activando las endonucleasas para fragmentar lo que es todo el material, bueno, el núcleo. Y todo esto pues se va fragmentando, se van formando bolsas citoplásmicas o ampollas citoplásmicas y forman lo que se les conoce como los cuerpos apoptóticos. Y estos cuerpos apoptóticos traen como característica que llevan ligandos de receptores de las células fagocíticas. Entonces, ¿qué significa esto? Haga de cuenta que se generan unas proteínas que se colocan sobre la membrana de estas pobres bolsas que es parte vital de la célula o era parte vital de la célula. Estos van a ser como ligandos. ¿Qué quiere decir esto? Que llevan aquí como moléculas para que ¿cómo se llama? Los macrófagos los detecten rápidamente y los van a fagocitar y los va a destruir. Entonces, todo esto se le conoce como la vía extrínseca, porque ha sido activado por estas cascadas de lo que se le conoce como la apoptosis por esta vía extrínseca. Entonces, aquí tenemos unos receptores, bueno, esto vendría siendo la membrana celular, estos son los receptores y es toda una serie de cadenas, perdón, toda una serie de proteínas que se van activando por este TNF, por este receptor, TNF, cuyo receptor se llama TNFR1 o receptor del TNF, ¿verdad? Del factor de necrosis tumoral.
y a ellos se les llama dominios de muerte. Estos dominios de muerte que están en color verde, estos dominios de muerte se unen con las FAD, las proteínas conocidas como FAD, y ellas a su vez se unen con unas proteínas conocidas como procaspasas. Posteriormente forman mm, lo que se conoce como caspasas ejecutoras. Más adelante le platico así a detalle cómo es que se activan estas caspasas o qué son las caspasas. Suenan raro, pero no están tan feas. Bueno, sí están feas. Bueno, y fíjese, la vía mitocondrial o la vía intrínseca dice que esta puede estar ocasionada por lesiones celulares. Puede ser la pérdida de los factores de crecimiento, puede ser lesión del ADN ocasionado por radiaciones, por toxinas, por radicales libres o por mal plegamiento de ciertas proteínas en el retículo endoplásmico. Entonces, retículo endoplásmico rugoso, claro. Entonces, se detectan estas alteraciones o estos malos plegamientos y por eso se le llama la vía intrínseca. En este caso hay sensores hay un conjunto de proteínas que se les conoce como BCL y estas a su vez estimulan o actúan sobre efectores de la familia de unas proteínas que se les conoce como BCL2. Estas proteínas se conoce como BAX y BAC. Estas proteínas BAX y BAC van a hacer, van a ocasionar, es mejor dicho así, estas BACs y BAC van a ocasionar agujeros en la pobre mitocondria. Entonces haga de cuenta que la van a desestabilizar y se le salen muchas cosas a la mitocondria, pero entre ellos se le salen unos componentes de la cadena transportadora de electrones, como son los citocromo. Recuerde que los citocromo viajan del complejo 3 al complejo 4. Citocromo C. Ellos son los que llevan y traen, bueno, llevan los electrones, pero en este caso, como ya los agujeraron a la pobre mitocondria, se le sale el citocromo C, entre muchas otras proteínas que se salen de la pobre mitocondria, y eso va a ocasionar la activación de las caspasas ejecutoras. Entonces, en pocas palabras, esta es la vía intrínseca. Cuando se detecta alguna alteración a nivel de ADN o algunas proteínas. Se activa se activa la familia de las BCL2, que son las BAC y las BACs. Bueno, vamos a ver más adelante. Bueno, esto es lo mismo con otros dibujitos. Bueno, vámonos directo a una imagen que es de examen. Mm, ujú. Esta imagen es de examen. Todas estas diapositivas que ahora pasé por alto explican lo mismo, explican lo mismo. Entonces he seleccionado esta, creo que es bastante dinámica, bastante sencilla. Y bueno, comenzamos. Entonces aquí tenemos esta vía intrínseca donde hay cierto estrés celular o alteración del ADN o proteínas mal plegadas. Entonces le comentaba que se activan toda una familia de las proteínas BCL2. Dentro de todo ese grupo de proteínas BSL2 están unas que se llaman PUMA, BIM, BMF, BAD, BID, NOXA, y ellos van a generar unos canales que se les conoce como BAX-BAC. Son sensibles a estas proteínas tipo BAX-BAC, y ellos son las que van a crear como un tipo de poro o agujeros enormes en la membrana celular y se le va a salir el citocromo C. Entonces el citocromo C sale hacia citoplasma y se va a unir con unas proteínas que se llaman caspasas 3 y 7. Son las caspasas, bueno, se unen con las caspasas 3 y 7. Entonces están, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2, 4, 6, 7. Se unen con 7 caspasas.
La caspasa, hasta que está unida con el citocromo C, se vuelve mortal. Haga de cuenta que esto se llama apoptosoma y esto es mortal porque haga de cuenta que es, yo me lo imagino como una estrella japonesa de esas que lanzan bueno, se me fue el nombre, pero bueno, de los samurái, bueno, algo así por el estilo. Omitamos eso mejor. Bueno, se genera el apoptosoma y el apoptosoma sale disparado y va a empezar a romper, a romper, a romper, a romper toda la membrana. Entonces, cada pedacito que se forme va a empezar a formar pues esos cuerpos apoptóticos o esos apoptosomas. Entonces, las proteínas que se les conoce como proteínas proapoptóticas son VACs y VAC. Son cruciales para la apoptosis, pues son estas las que van a generar esos agujeros en las mitocondrias. Y estas VACs y VAC pues se activan tras señales de estrés celular. Se localizan principalmente en la membrana externa de la mitocondria, donde se unen para formar los poros que liberan estos factores que desencadenan la formación de las caspasas, llevando hasta la muerte celular por este rompimiento de la membrana celular. Se dice que también se puede encontrar en el retículo endoplasmático rugoso y su principal papel es la permeabilidad de la membrana mitocondrial. ¿Qué significa eso? Pues romper la membrana mitocondrial y generar esos poros. Entonces, ya que se rompió, ya que se va haciendo todos esos fragmentos, que se va rompiendo las membranas de la célula, cada una de ellas pues queda como pedacitos que se vuelven a unir y forman estos cuerpos apoptóticos y luego viene el macrófago y pues se los va a fagocitar. Aquí algunas imágenes, todos estos dibujitos pues provienen de algunas imágenes de células pues que se ha seguido todo ese proceso apoptótico. Esto es esta imagen de la izquierda, es microscopía electrónica de barrido. Estas de la derecha pues ya son imágenes, dibujos que se van generando. Bueno, ahí nada más déjeme le digo otro dato importante. Ok. ¿Qué pasa? Complemento. Ok, ahorita que le comentaba cómo se genera el apoptosoma eh, el apoptosoma, pues se libera el citocromo C. Y aquí en la membrana celular está lo que son el factor citoplásmico, se le conoce como APAF1 y la procaspasa. Aquí la tenemos, la procaspasa unida con el APAF1 y es en el cual pues se va a llegar al citocromo y va a formar este cuerpo conocido como apoptosoma, ¿verdad? ¿Y qué significa caspasa? ¿Qué significa caspasa? Fíjese que se me acaba de olvidar lo que significa caspasa, pero aquí está. Una caspasa es el acrónimo de cistenil aspartato proteasas. Así estoy subrayando la C de cisteína, as de aspartato y asas de la actividad enzimática. CASP-asas. Digo, nada que ver, ¿verdad? La abreviación con todo el nombre. Bueno, pero ¿qué son las caspasas? Es un grupo de proteasas de la cisteína activados en la etapa temprana de la apoptosis. Y bueno, sus proteínas blancos son las quinasas de proteína, actúan sobre la laminina, ¿se acuerda? Bueno, de las láminas. La laminina, no sé si la recuerda, es parte del citoesqueleto, la que también participa en la organización del núcleo. También actúa sobre proteínas del citoesqueleto, es decir, rompe filamentos intermedios, la actina, la tubulina, gelsolina, y pues todo esto altera la membrana de la célula, la forma de la célula. Y también estas caspasas dice que son endonucleasas,
que son activadas por estas caspasas. Entonces actúa en diferentes sitios para poder llevar a cabo este rompimiento. Entonces ya le comento, como parte del examen va a ser esta imagen y usted pues va a ir detectando cuál es el paso 1, cuál es el paso 2, 3, 4, 5 y va a ir describiendo. Entonces el paso 1 es detectar algún error, alguna, alguna sustancia que cause estrés, luego la liberación de la familia de las proteínas BLC2, luego la VAX y la VAM que se coloca sobre la membrana de la mitocondria. Luego el siguiente paso es que se libera el citocromo C. El siguiente paso es que se une a las caspasas o a la procaspasa, formando el apoptosoma. El siguiente paso es el apoptosoma viene hasta la membrana celular y la fragmenta, formando lo que son los cuerpos apoptóticos. Entonces, esta imagen usted la va a enumerar y usted va a describir cada una de las etapas hasta formar pues estos pedacitos llamados cuerpos apoptóticos. Y bueno, todas estas imágenes son de microscopía de barrido, estas dos son de microscopía de barrido. Esta es una célula normal y esta es una célula apoptótica de linfocitos D. Y esto es visto por microscopía electrónica de transmisión, es decir, cuando la célula se corta, se hacen rebanadas y cada rebanadita pues se puede observar. Entonces ahí vemos como ya nada de núcleo y muchos fragmentos de esta pobre célula. También está por microscopía de fluorescencia, podemos apreciar la integridad del núcleo, la integridad de la célula y pues acá está ya todo en azul, todo que era el núcleo, ahora pues está todo fragmentado. Y bueno, así por el estilo. Ahí le dejo esa diapositiva. Y algunas células pues tienen que morir, ¿verdad? Porque no están funcionando del todo bien. Imagínense si lo aplicáramos a la vida diaria. Bueno, olvidémonos de cosas raras. Vamos a la siguiente diapositiva. Y bueno, básicamente ya para terminar, pues la necrosis. La necrosis son ocasionada por, de esto casi no puse nada en el examen, pero en sí la necrosis es una muerte por tejido corporal. Ocurre cuando muy poca sangre fluye al tejido y esto puede suceder por lesiones, por radiación, por sustancias químicas y esta no se puede revertir. Bueno, tampoco la otra, ¿verdad? La necrosis no se puede revertir. Por ejemplo, hay quien se quema con hielo seco, por ejemplo. Por eso no ande jugando ahí. Si un día está en un laboratorio que tienen hielo seco a la mano, no, bueno, no a la mano, que trabajan con él, no, nunca vaya a jugar ni tocarlo sin guantes porque se puede quemar. Por ejemplo, cuando nos ha picado una araña, alguien por ahí, si recientemente le ha picado una araña, primero mucha comezón, luego se pone negro y luego ya se queda ahí una costra, es decir, el tejido muerto, pero pues no se va tan rápido. También hay espinas que también ocasionan eso. Entonces aquí tenemos los pasos para la necrosis, así en dibujillo, ¿verdad? Algún agente patógeno o patológico, la célula se interrumpe lo que es su funcionamiento normal, empieza una desorganización general, así del contenido celular y pues la poca irrigación, ¿verdad? Entonces hay toda una alteración en estos procesos de necrosis. Bueno, y básicamente con esto terminamos. Este tema es relativamente, es muy complejo, la verdad, pero he tratado de hacerlo lo más entendible posible. Bueno, nos vemos el día del examen y que pase bonito sábado.